Vivos en tiempo de falsedad. Por ahí tenemos, creo, la imagen. Bueno, no, está bien. Y esta serie de 4 prédicas durante el mes de noviembre va a estar basada en la epístola de Judas. ¿Sí sabes dónde está Judas? Sí. Bueno, antes de Apocalipsis, ahí hay una página, a veces ignorada, que es la epístola universal de Judas. Así que abre tu Biblia, por favor, en Judas. Voy a decir capítulo 1 por la costumbre, pero pues solo tiene un capítulo. Tiene 25 versículos, que vamos a reflexionar verso a verso durante 4 semanas. Un servidor y Oscar vamos a estar desarrollando esta serie. Hoy Oscar no está porque está bien tronado de un bicho que agarró por ahí de gripa. Ya saben que ahorita andan con todo, pero el Señor lo va a levantar. Es lo bueno de estar joven, ¿verdad? Muy bien, abre tu Biblia entonces en Judas capítulo 1. Y hoy el tema que tengo para ustedes es pelea ardientemente por la fe. Vivimos en un mundo, hermanos, donde cada vez es más complejo distinguir lo auténtico de lo falso. ¿Me puedes poner la imagen donde tengo 2 relojes? ¿Sí la tienen por ahí? Muy bien. De la derecha, ahí tenemos un Rolex, por si te gustan los relojes fifís, ¿verdad? Yo últimamente no uso. Usaba uno de esos que miden el pulso y que la presión, no sé, pero ya me estaba obsesionando con él ahora que pasé una crisis de hipertensión, así que lo dejé por un rato. Pero es muy común cada vez encontrar, dentro de lo que solemos llamar la piratería, artículos que no son auténticos, pero se parecen mucho a los originales. Cada vez vemos, me acuerdo hace años, ¿no? Las películas pirata, ahora todo es por streaming, pero igual hay páginas piratas de streaming donde muchos ven películas y también bajan un montón de virus, ¿verdad? Pero ahí están. Perfumes, ¿verdad? Vas caminando por la calle y te ofrecen la réplica, te ofrecen la copia. Hay ropa pirata, libros pirata, zapatos pirata, accesorios para el teléfono piratas, ¿verdad? Porque queremos que traiga la marca, pero que no nos cueste lo que cuesta el original. Maquillajes pirata, obras de arte piratas y bueno, tenemos una gran diversidad de artículos pirata. Ahora, fíjate, algo curioso que estuve leyendo en esta semana es que ya entre la piratería también hay como diversas categorías, o sea, como niveles de piratez. O sea, está el pirata muy chafa y está el pirata muy bueno. O sea, por ejemplo, está la réplica. Me acuerdo una vez que hace muchos años fui con mi hermano mayor a ver un partido de fútbol de los Gallos. Y ahí nos acercamos, ¿verdad? Están los stands ahí para venderte la camisa y preguntamos y pues estaba media cariñosa, ¿verdad? Y entonces el joven que nos la estaba ofreciendo vio que no nos estábamos animando a comprarla y el mismo que vendía la original nos dijo por acá, oye, también tengo la réplica por si les interesa, ¿no? Y costaba la mitad del costo de la camisa original. Y a mí me causó mucha gracia que el mismo tipo que vendía la original nos vendiera la camisa pirata, ¿no? Pero, ¿qué es lo atractivo del producto pirata? A ver, dígame usted. Pues el precio, ¿verdad? Sobre todo. O sea, caemos en esa programación cultural que tenemos del consumismo. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra camisa traiga cierto loguito, que nuestra camisa los demás sepan que estamos usando algo fino, algo de marca, pero no queremos gastar o pagar el precio que el diseñador o el productor original ha establecido para su artículo. Entonces, lo atractivo de lo pirata es que se parece mucho al original, pero es bastante más barato. Ahora, ojo, te pueden dar gato por liebre, porque ahora hay esas réplicas que le llaman espejo, porque así hay nombres, ¿no? Réplica, pirata, clon, copia y espejo. O sea, son los niveles de piratez.
Y el espejo es la copia más cercana al original. A tal punto, fíjate bien, que una bolsa Louis Vuitton o un artículo así de 15, 20 mil pesos, puede ser que te estén vendiendo la copia espejo y no la original, la auténtica. Ahora, ¿cómo le hacen los que fabrican para poder distinguir un producto auténtico de uno falso? Y mira, cada vez esto se hace más sofisticado, ¿no? Porque los que se dedican a copiar, pues son muy hábiles, la verdad, deberían como crear sus propios productos y ofrecer la calidad que ofrecen, porque lo hacen muy bien, ¿no? El asunto es que ellos quieren aprovechar los costos de las marcas caras para poder ofrecer algo falso. Pero los fabricantes y diseñadores agregan ciertas marcas distintivas a sus productos para que sea difícil copiar el original. Y bueno, cuando la piratería es bien chafa, pues inmediatamente se ve la duración, la calidad del producto, pero en esas copias espejo cada vez es más difícil poder distinguirlo. Ahora, ¿por qué estoy platicándote de esto? Quiero hacer una analogía con la fe cristiana. Y es que, hermanos, desde el principio de la iglesia temprana, ha habido el peligro de la fe pirata, las falsas enseñanzas, el falso evangelio. Y tiene el mismo atractivo, se parece demasiado al original, pero sus resultados no son los mismos. El gran problema, hermanos, es que a veces nos autoengañamos como lo hacemos con la piratería, ¿no? Porque yo sé que esta camisa Gucci que traigo, o que yo sé que estos zapatos Dolce Gabbana que estoy usando, no son ni Dolce Gabbana ni son Fucci, ¿verdad? Sino son piratas y me estoy autoengañando, ¿cierto o no? Finalmente me estoy engañando. Bueno, con la fe pirata, hermanos, con la fe falsa, ocurre algo similar. Puede ser que tú y yo estemos pensando que seguimos a Cristo, que hemos nacido de nuevo, que estamos siguiendo al Señor, pero quizá estamos siendo víctimas o nosotros mismos nos estamos autoengañando al seguir una fe que no es auténtica, que es pirata. Y hermanos, la iglesia a través de los siglos ha experimentado esta lucha de poder discernir cuándo la fe es genuina, cuándo la fe es la original. Y muchos a través de la historia se han levantado con el discurso de decir, nosotros sí tenemos la mera verdad. Pero hermanos, Dios nos enseña en su palabra que la única manera de poder aprender a distinguir entre la fe falsa y la fe auténtica es que nosotros conozcamos bien lo que mismo Dios ha revelado del Evangelio en las Escrituras. Por eso el domingo pasado yo les animaba y les insistía, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer nuestra fe. No podemos navegar en la vida, hermanos, de manera exitosa con una fe llena de ignorancia de lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros somos ignorantes bíblicamente, somos las víctimas más ahí a la mano para ser atrapadas por filosofías de este mundo, por falsos maestros y por una fe pirata. Y Judas, en su carta, hermanos, quiere advertirnos de estos peligros, quiere decirnos qué es lo que caracteriza a esos falsos creyentes, esos falsos maestros de esa fe pirata, y también hacer un contraste de la verdadera fe en Cristo Jesús. Así que vamos por favor a nuestra carta, y antes de leer los primeros versículos, quiero decirte que la base de la autenticidad es la identidad. Si nosotros tenemos una identidad sólida, firme en Cristo Jesús,
Vamos a ser personas auténticas, vamos a ser creyentes auténticos y no vamos a caer víctimas de esa fe pirata que se parece bastante a la verdadera, pero que no produce los mismos frutos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Judas capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Judas, hermanos, cuyo nombre Judas está en griego, el nombre en hebreo sería simplemente Judá. Y Judá era un nombre muy usado en la época del Señor Jesús para nombrar a los hombres. Por lo menos en el Nuevo Testamento se pueden identificar 6 personas con el nombre de Judá o de Judas en el Nuevo Testamento. Y este Judas se le puede identificar como uno de los 4 medios hermanos del Señor Jesús. Es decir, Judas era hijo de José y de María. En Mateo capítulo 13, versículo 55, no lo busques, después lo puedes buscar en casa, lo puedes cotejar. Ahí cuando están cuestionando el inicio del ministerio de Jesús, quienes lo están cuestionando dicen que no conocemos de dónde salió ¿verdad? Como si no lo conociéramos. Aquí están su mamá y sus hermanos y los menciona por 4 nombres. ¿Cómo se llamaban los medios hermanos de Jesús? Se llamaban Jacobo, se llamaba José, se llamaba Simeón y se llamaba Judas. O sea, Judas era el menor de estos 5 hermanos. Durante el ministerio del Señor Jesús, los hermanos de Jesús y otros familiares no creían en él. Decían, ya se le botó la canica, ¿no? Está loco. Si de veras le decían, tú eres el Mesías, ¿por qué no te revelas, no? Creo que Juan capítulo 7, ahí el evangelista nos narra esos cuestionamientos y la incredulidad de los propios hermanos de Jesús. Sin embargo, algo pasó después de la crucifixión. ¿Qué pasó después de la crucifixión? La resurrección de Cristo. Y entonces, fíjate bien, los hermanos de Jesús, cuando vieron al Cristo resucitado, a Jesús resucitado, creyeron en él. Y se convirtieron en fieles seguidores, pues no de su medio hermano, sino de Jesús el Salvador, ¿no? Reconociendo que no eran lo mismo, ¿no? De alguna manera, sino Él era Dios y Él era el Salvador del mundo. Y creyeron en Él. Hechos capítulo 1, cuando nos narra después de la ascensión de Jesús, que los discípulos están en espera de la promesa del Espíritu Santo, Lucas, el autor de Hechos, nos dice que ahí estaban María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahora, observen cómo Judas se presenta ante sus lectores. Se presenta como siervo de Jesucristo. En otras palabras, siervo de Jesús el Mesías. También se identifica como hermano de Jacobo. Jacobo, por lo menos estamos muy familiarizados con 2. El primer Jacobo que estamos familiarizados es el hermano de Juan, el autor del Evangelio, los hijos de Zebedeo. El asunto, hermanos, es que Hechos capítulo 12 nos dice que hubo una gran persecución en Jerusalén y Herodes asesinó a espada a Jacobo. Y Jacobo, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, fue martirizado de esa forma, digamos que en un tiempo muy temprano del inicio de la iglesia. Entonces, el Jacobo que después vamos viendo en el libro de Hechos y en las cartas apostólicas, e incluso es autor de una epístola, la epístola de Santiago,
Y a lo mejor tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el nombre Santiago con el nombre de Jacobo? Simplemente es una latinización. Santiago viene de Sant Jacob. Y entonces cuando pasa a nuestra castellanización es Santiago. Entonces por eso la epístola que tenemos en el Nuevo Testamento la conocemos como Santiago, pero es como San Jacobo, es lo que está diciendo. Entonces Jacobo es hermano del Señor Jesús, es medio hermano del Señor Jesús, es hermano de Judas. Este Jacobo es el autor de la epístola de Santiago y Judas se conecta con Jesús como su Señor, él como siervo, pero también como hermano de Jacobo. Así que ellos ocupaban un lugar importante en la iglesia temprana. Discúlpeme usted. La carta, hermanos, fue escrita probablemente poquito antes del año 70 después de Cristo. Pero, y eso lo sabemos porque por el contenido, pero también porque en el año 70 ocurrió la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas romanas. El general Tito destruye Jerusalén, destruye el templo, y ese es un evento histórico muy importante para los judíos, incluso para los cristianos que tenían un trasfondo judío, y Judas no lo menciona. Entonces la mayoría de eruditos la fija en el tiempo, aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Ahora, si nosotros leemos la epístola de Santiago, que lo vamos a hacer y te animo a que lo vayas haciendo durante estas semanas, te vas a dar cuenta que los lectores de Santiago, a quienes va dirigida la carta, son personas que conocen, o Santiago sabe, que conocen el Antiguo Testamento, que conocen bien la ley de Dios, porque les habla de ejemplos, les habla de eventos históricos para ilustrar la enseñanza que tiene la epístola para un público, unos lectores que están familiarizados con eso, y se deduce que ellos son creyentes, pero con trasfondo judío. Ahora mira, quiero que veas ahí en el versículo 1 que estos creyentes, deducimos que son creyentes, porque son identificados como los llamados por Dios, los llamados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. Estas dos expresiones, hermanos, llamados por Dios, dice ahí, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. De hecho, hay otras traducciones, como la Biblia de las Américas o la NTV, que en lugar de decir santificados, dice amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Ahora, cuando estudiamos la Biblia verso a verso, es muy importante mirar los verbos, es muy importante mirar la gramática del texto. Y yo sé que a veces esas cosas como que nos parecen como raras o difíciles, pero en realidad es cotidiano porque diario hablamos en nuestro idioma y usamos esas reglas, solo que a veces nos cuesta trabajo identificarlas. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero comentarte. Esa idea de amados y de guardados, se usa unos adjetivos que, voy a usar un tecnicismo, no me gusta usar mucho eso, pero se llaman participios griegos que tienen una particularidad, son pasivos, es decir, la persona no es la que genera esa condición y son en tiempo perfecto, y ahí ya me estoy metiendo en complicaciones de gramática, pero el tiempo perfecto en el castellano lo que significa es una acción que ya ocurrió en el pasado, que se completó, pero que tiene efectos de vigencia hasta nuestro presente. Eso significa el tiempo perfecto en castellano, y algo similar ocurre en el griego. Estos participios perfectos, entonces, fíjate bien, lo que significan es que Dios ya hizo algo en el pasado
y sigue siendo vigente para nosotros en el presente. Entonces, aquí hay dos adjetivos que caracterizan a los llamados. El primero es que somos amados por Dios Padre. Es decir, Dios en el pasado, y esa es la enseñanza de la Escritura, decidió amarnos así como somos. Él no esperó a que fuéramos mejores personas. Él no nos amó cuando nos arrepentimos. Él no nos amó cuando comenzamos a ir a la iglesia. Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios tomó la decisión de amarnos allá en el pasado. Dice Pablo que nos amó antes de la fundación del mundo. Y ese acto de la voluntad soberana de Dios de amarnos sigue vigente hasta nuestro presente. Déjame decirlo, parafrasearlo en castellano. Hemos sido amados de Dios. Quiere decir que Dios nos comenzó a amar en el pasado, pero nos sigue amando. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque muchas veces, aún como cristianos, seguimos en nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos pensando que Dios nos va a amar más o nos va a amar menos en función de lo que estemos haciendo por Él o no. Ciertamente la Biblia habla de recompensas para el creyente fiel y para el creyente comprometido. Pero hermanos, Dios te ama así como estás hoy y te va a amar. Si eres más fiel a Él, te va a seguir amando igual. Y si un día tropiezas y caes, si eres del Señor, el Señor te va a seguir amando porque Él en el pasado tomó esa decisión de amarte. Y su amor, hermanos, dice en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Por supuesto que Dios quiere que caminemos con Él, quiere que estemos amándole a Él, quiere que estemos experimentando su gracia y las bendiciones de servirle a Él, pero algo en lo que podemos descansar, hermanos, es que Dios nos ama. Eso es increíble. Y luego la segunda palabra, la primera era amados y la segunda es guardados en Jesucristo. Y Judas usa la misma estructura gramatical, un tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya nos ha guardado, decidió estar vigilándonos. Él es nuestro protector. Y lo decidió hacer en el pasado y esa protección sigue vigente en nuestro presente. Hermanos, si somos ovejas del Señor, tenemos al buen pastor. Eso vimos en la semana pasada. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor alimenta, el buen pastor protege, el buen pastor guía, el buen pastor le da todo lo que necesita a los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y se acuerdan cómo termina ese versículo? Y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la gracia de Dios. Ahora, lo que vamos a ver en Judas es que el problema de herejía que comenzó a gestarse en este tiempo es que había creyentes que hacían de la gracia de Dios un libertinaje para vivir como se les diera su regalada gana. Pero gracia no significa vive como quieras. Cuando el creyente experimenta verdaderamente la gracia de Dios, la respuesta de su corazón es querer hacer lo que a Dios le agrada. Y Dios nos va a llevar por su santidad, nos va a llevar por los caminos que son agradables a Él y que son de bendición para nosotros. Pero observen, el plan de Dios ya está trazado y el plan de Dios es algo seguro para nosotros. Él nos amó en el pasado, así como éramos, y Él también proveyó todo en Jesucristo para que estemos guardados en Él, allá en el pasado, pero sigue siendo vigente para nosotros ahora en nuestro presente. Por eso podemos decir seguros, estamos seguros en las manos de Dios. ¿Amén? Amén. Nadie nos va a arrebatar de su mano.
Aún nuestro propio pecado puede llevarnos por caminos difíciles, por consecuencias dolorosas, pero si somos de Él, hermanos, el Señor va a guardarnos. Y el Señor va a continuar su obra y ha prometido perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que desea Judas que reciban estos creyentes? Él desea que experimenten abundantemente misericordia, paz y amor. Y hermanos, la misericordia, la paz y el amor de Dios son provisiones de la gracia de Dios para nosotros que no merecemos. Versículo 3, por favor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a hacer una pausa aquí también. Judas nos dice a los lectores que él tenía muchos deseos ya de escribir algo relacionado con esa salvación que tenemos todos los que somos de Cristo Jesús. Pero él aquí mismo nos dice que ese propósito inicial se vio cambiado porque empezó a advertir un peligro para los creyentes de este tiempo y para nosotros. Dice que ha tenido que cambiar de manera urgente para exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí vamos a reflexionar en algunos aspectos. En primer lugar, ¿qué significa la exhortación? Fíjense que es muy interesante la palabra original en el texto griego porque tiene un significado de un rango muy amplio. La palabra exhortar en el idioma original, en primer lugar, implica cercanía, estar al lado de alguien. O sea, te lo voy a poner así: no puede haber exhortación eficaz si tú eres lejano de las personas. De hecho, el Espíritu Santo hace la misma función. Él es el Paracletos, dicen algunos, usando una castellanización de la palabra griega. El verbo que usa aquí Judas es parakaleo, que es la misma raíz. Y lo primero que implica es que esa persona que va a ejercer la exhortación está cercana, está acompañando a esa persona que quiere aceptar. Y esa exhortación tiene como distintos grados de intensidad. Puede comenzar con un ruego, con palabras de aliento, con animar a otros, con consolarlo si está pasando algún dolor. Pero fíjate que esa misma palabra puede subir de intensidad a tal punto que puede ser una exigencia de que hagas algo. Entonces la exhortación, hermanos, va desde esas palabras cálidas, de esas palabras suaves, de esas palabras que tratan de infundir ánimo, pero puede tomar la intensidad hasta la exigencia, ¿no? Pasa como cuando alguien está, decimos, ¿no?, en las palabras coloquiales, está choqueado por algo que le pasó y a veces hay que sacudirlo fuertemente para que reaccione. Entonces, esa obra de exhortación que hace Dios puede usar al Espíritu Santo para hacer eso mismo, pero también puede usar a otras personas, a otros creyentes, para poder hacer esa misma labor de ánimo, de consolación, de ruego, de petición, pero también de sacudirte para que reacciones y puedas estar caminando con el Señor. La cosa es que nos gusta cuando nos hablan bonito, ¿verdad? Pero de repente no puede ser que hasta nos sintamos ofendidos cuando alguien nos habla fuerte, ¿no? Ahora, hay hermanos que de repente creen que tienen un don de exhortación muy desarrollado porque pues, son muy enfáticos, ¿verdad?, en la manera en que dicen las cosas, pero la exhortación sí lo incluye,
pero no siempre tiene que ser así. Y algo que a mí me llama la atención es que quien exhorta es alguien que está cercano a la persona. Está llamado a estar al lado para ayudar, para consolar, para animar, para rogar, para pedir y también para darte tus 2, 3 guajoloteras para que reacciones. Entonces, dice Judas, yo quiero exhortarlos, hermanos, con urgencia. ¿Y cuál es la exhortación? Vean ahí el texto, dice, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Hermanos, contender ardientemente por la fe significa luchar por la fe. Y no se puede contender por la fe de una manera pasiva. Necesitamos, hermanos, ser más intencionales al contender por nuestra fe. Significa una lucha intencional, una lucha esforzada, una lucha diligente. Y todo creyente debe luchar por la fe. ¿Y cómo hacemos eso de contender ardientemente por la fe? Número 1, hermanos, no podemos luchar por algo que no conocemos. Lo primero que tenemos que hacer para poder luchar ardientemente por nuestra fe es conocer nuestra fe. Que sepamos cuál es la razón y la esperanza que tenemos en nosotros, cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Y hermanos, la fe crece cuando nosotros conocemos a partir de la palabra de manera más profunda nuestra fe. Cuando comenzamos en nuestro caminar con Dios, cuando conocemos a Cristo, generalmente nos movemos más por nuestras emociones. Porque siento bonito, porque siento la paz de Dios, porque siento que Él está conmigo. Y por supuesto que la parte emocional del ser humano no está peleada con la fe. Pero si ese solo es el sustento de nuestra fe, tú bien sabes cómo son las emociones. ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo son? Pues son bien inestables. Mira, hay domingos o cualquier día de la semana, despiertas todo apachurrado, todo triste, todo desganado. ¿Y cómo estás hoy? Pues estoy pasándola, hermano. Y a veces no sabes ni por qué. ¿Cierto o no? Esas son las emociones. Y así como un día amaneces apachurrado, otro día te levantas así como con muchas ganas y quieres ir a hacer tus ejercicios y estás sonriente y te sientes bien. Pero igual siguen siendo emociones. Lamentablemente, hermanos, muchos creyentes están en su experiencia de fe basándose en las emociones. Y el día que tienen ganas, oran. El día que se sienten con ánimo, buscan al Señor en la palabra. Y el día que quieren hacerlo, pues van a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando las emociones son en el otro sentido? Pues no oran, no buscan al Señor en la palabra, ni van a la iglesia. ¿Por qué? Porque están movidos por sus emociones. Si tú estás en esa etapa de tu vida cristiana, yo quiero decirte, sigue experimentando esas emociones, pero esas emociones tienen que tener una base mucho más sólida que la simple emoción. Y esa base sólida va a ser en la palabra de Dios. Por eso Judas dice, hermanos, les quiero exhortar, les quiero animar, les quiero sacudir para que luchen ardientemente por la fe. Pero ¿cómo vamos a luchar por algo que no conocemos, por promesas que no sabemos, por cosas que no hemos entendido del Evangelio de Dios? Por eso, hermanos, la primera cosa que tenemos que hacer para poder luchar ardientemente por la fe es conocer quién es Dios, conocer el Evangelio y saber lo que Él ha hecho por mí y cuál es su voluntad para mi vida. Si no, ¿por qué voy a luchar? Imagínate a alguien que está, no sé, corriendo una carrera. Me acuerdo ahorita de una escena muy famosa de la película de Forrest Gump, cuando de repente se echa a correr por meses
Y gente comienza a seguirle, ¿no? Y se sienten inspirados por ese hombre barbudo, todo sucio, que está corriendo de un lado a otro todos los Estados Unidos. Y me acuerdo que parte del diálogo de la película es que dicen, wow, este tipo sabe lo que hace, ¿no? Y un día lo entrevistan y le dicen, Señor, ¿usted por qué corre? ¿Por la guerra? ¿Por la paz? ¿Por qué causa corre? Y él simplemente responde y dice, no sé por qué corro. Ahora, imagínate un creyente que está queriendo ser fiel al Señor, que está luchando por la fe, que está luchando contra el pecado, y que de repente tú te digas a ti mismo, pues no sé ni por qué estoy luchando. Por esa razón, lo primero que debemos de hacer para poder luchar de manera eficaz y de manera ardiente por nuestra fe es conocer la fe. Por eso yo te animo en el nombre del Señor, no te quedes ignorante bíblicamente hablando. Conoce tu fe. Mira, ahorita tenemos una hermosa oportunidad a través de los grupos de fe. Y mira, no me importa si tú eres un dinosaurio en la fe, como yo, ¿verdad? Tantos años de ser cristiano. No me importa si tienes apenas unos meses conociendo del Señor. La palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz. Yo ese discipulado lo he enseñado un montón de veces. Y cada vez que voy a la Biblia, hermanos, encuentro que esa palabra viva y eficaz me habla primero a mi vida, me da mayor base sólida, me da esperanza, y eso yo puedo transmitirlo a aquellos que le estoy enseñando. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor, y es una exhortación. Te animo, te ruego, te digo, pero también te sacudo y te agarro del pescuezo. No es cierto. Únete a un grupo de fe. Va a ser buenísimo para tu vida. Y no quiero que vayas a fuerza. Si vas a fuerza, no vayas. Pero ve, anímate a ser parte de un grupo de fe. Mira, me alegra, gracias a Dios, que la mayoría de grupos tienen 10, 12, 15 personas, algunos más, otros menos. Pero mira, en la reunión de oración que teníamos los martes, cuando ya veníamos 25 era multitud. 6 grupos aquí, fíjate bien, 6 grupos en el Marqués, la mayoría en promedio 10, 12 personas, significa 70, 80 personas reuniéndose en cada iglesia entre semana. Y eso me da mucho gozo porque va a ser de ánimo, de crecimiento, de afirmación para tu fe. Únete a un grupo de fe, amén. Muy bien. Segunda cosa para poder luchar ardientemente por nuestra fe es modelar la fe. De nada sirve saber algo que no trae un resultado, un fruto a nuestra vida. Si nosotros hemos conocido a Dios, hermanos, eso tiene que verse, tiene que notarse. Y nosotros debemos modelar la fe, asimilarla, experimentarla, para que otros la vean también. No hay mejor manera de luchar contra algo falso, contra algo que está amenazando nuestra fe, nuestro caminar con Dios, que aferrarnos a lo que Dios nos ha dado en su palabra y modelando esa palabra. Y en tercer lugar, para pelear ardientemente por la fe, debemos compartirla, y eso lo vamos a hacer de 2 maneras. En primer lugar, a través de la enseñanza de la palabra. Y todos de una u otra manera, hermanos, enseñamos la palabra. No se trata solo de quien se para en un púlpito, como a mí tengo el privilegio en esta mañana de hacerlo, sino desde nuestra casa se enseña la palabra de Dios. Desde nuestra casa se modela la fe. Y hermanos, tú en tu casa tienes una gran influencia para poder enseñar la fe a las nuevas generaciones. Hermanos, ya los que ya crecimos, algunos más derechos, otros más torcidos, ya estamos o formados o deformados. Y yo creo en la gracia de Dios y que Él puede seguir transformando cosas en nuestra vida. Pero en lo especial, yo y mi esposa, hermanos, tenemos carga por las nuevas generaciones. Y queremos que nuestra iglesia, que tú seas parte de esa visión y juntos invirtamos en conocer la fe, en modelar la fe y en enseñar la fe a las nuevas generaciones. Por eso en la iglesia, hermanos, estamos con la pasión de enseñar la Biblia verso a verso,
a las nuevas generaciones para que ellos conozcan, amen a Dios y le sirvan. Ese es nuestro propósito. Si de repente tú te preguntas, ¿y para qué vamos a la iglesia? ¿Y para qué existe la iglesia aquí en San José? Ese es nuestro propósito. Por eso queremos ser creativos, queremos invertir recursos espirituales, materiales, humanos, en enseñar la Biblia a las nuevas generaciones. Por eso queremos que nuestros maestros de escuela dominical estén capacitados, sean los mejores maestros de escuela dominical. Por eso queremos que nuestros programas de adolescentes, nuestros programas para los jóvenes tengan inversión en tiempo, en recursos, en esfuerzo para enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones, hermanos, porque esta generación está desesperadamente necesitada de Dios. Yo quiero que seas parte de eso. Y quiero que sepas que tus ofrendas, que tus dones, que tus talentos van a ser usados por Dios aquí en la congregación con ese propósito. Las nuevas generaciones que sean para Cristo. Amén. Y es que mira, en un mundo donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta confusión, el Evangelio se levanta como un faro de luz en medio de las tinieblas. Y estoy orando y yo sé que por la gracia de Dios vamos a ver a muchos jóvenes, señoritas, siendo rescatados por Cristo, porque aún en medio de esta posmodernidad y el mundo de la posverdad, vamos a ver al Espíritu Santo obrar rescatando a esta generación. Amén. ¿Te unes con nosotros? ¿Lo podemos hacer? Amén. El Señor quiere hacer eso. Y por eso debemos pelear ardientemente por nuestra fe. Nuestra fe es valiosa, hermanos. Nuestra fe nos ha sido dada también en el pasado. Otra vez Judas usa el tiempo perfecto. Nos fue dada una vez, dice ahí, a los santos. Nos fue entregada por el Espíritu Santo a través de las Escrituras y sigue vigente hasta nuestro tiempo. Ahora, todos ustedes han visto y lo saben, hay una presión muy fuerte política y social para que adecuemos nuestra fe a estos tiempos, a las ideologías de nuestro tiempo, para que nadie se sienta ofendido por la verdad de Dios, para que seamos políticamente correctos. Y si tú te fijas, muchas leyes que estos gobiernos que no conocen a Dios están entretejiendo, lo que quieren hacer es limitar la forma en que nosotros podemos expresar nuestra fe. Y para allá va todo. Y acuérdate de mí, vas a cada vez a ir viendo más leyes que van a, primero, ¿qué hace la sociedad? Patologiza a los que no piensan como ella. Luego los ridiculiza. Y luego los criminaliza. Es decir, hace leyes para que no puedas decir lo que antes, sin problema, podíamos decir. El otro día, la autora de la saga de Harry Potter dijo lo siguiente: prefiero ir a prisión que aceptar algo que no es verdad. Y ella lo dijo refiriéndose a la autopercepción de género de las personas. Porque hay países donde, como Canadá, como en otras geografías, donde esta agenda que va más adelantada en las leyes, en los parlamentos, en los gobiernos, criminalizan a la persona que no nombra por la autopercepción de género de otra persona. Ahora, mira, yo digo una cosa, seamos respetuosos con las personas. Número 2, no somos nosotros los jueces, pero sí estamos para seguir proclamando la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Y sí estamos para pelear ardientemente por nuestra fe. Con el respeto, con el amor, con la compasión que las personas que Dios ha creado a su imagen y semejanza merecen.
Para nosotros como cristianos, hermanos, ni una persona debe valer más o debe valer menos en función de su posición económica, social o por sus gustos personales. Todos son portadores de alguna manera de la imagen de Dios y nuestra misión no es señalarles y juzgarles, sino nuestra misión es, al igual que nosotros, llevarles al único médico divino, al único que puede hacer algo en su vida, que es Jesús. Y porque mira, es muy curioso, el otro día estaba hablando con un jovencito, la familia nos buscó y fuimos a tener un tiempo de consejería. Y la cosa es que el chico andaba en asuntos de rebeldía y ya sabes, ¿no? Propio de la adolescencia. Y entonces, algunas cosas que yo empecé a tratar, algo que me llamó la atención es que respondía diciendo, entonces ustedes están en contra de esto o están en contra de aquello. Y es que a veces equivocadamente proyectamos esa idea de que nuestro rollo es estar en contra. No, nuestro rollo no es estar en contra. Nuestro asunto, hermanos, es que las personas rotas y pecadoras como nosotros y como todo el mundo vayan a Cristo. Y Cristo se va a encargar de restaurarlos, de salvarlos, de sanarlos y de hacerlos nuevas personas. No es nuestra chamba. Hermanos, el que viene al Señor, nosotros no le echemos fuera. A veces hemos crecido en una religiosidad evangélica que estigmatiza o rechaza si no cumple nuestros estándares. Pero hermanos, esa no es la verdadera fe. La verdadera fe y el verdadero evangelio es que el que recibe a pecadores como nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios por naturaleza, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nuestras justicias, dice Isaías, eran como vendas podridas. Y ese es el evangelio, Dios recibiéndonos a nosotros y Dios transformando vidas. Entonces, hermanos, aquí en Calvary queremos recibir a los pecadores como Cristo nos ha recibido a nosotros. Y yo no soy el Espíritu Santo para decir, tú sí vienes bien vestido, tú sí vienes bien peinado, a mí me gusta tu look, a mí no me gusta cómo estás. Es el Espíritu Santo el que va a poner esa convicción en cada corazón. Lo que me importa es que conozcas a Cristo y nazcas de nuevo. Porque pasando eso, Dios va a transformar tu vida. Amén. Entonces, hermanos, esa fe, una vez dada a los santos, está revelada en las Escrituras. Y el Señor quiere que nosotros podamos pelear por ella. Ahora, hermanos, esa presión de adulterar el evangelio o de diluirlo ha estado siempre. Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, mira lo que dice cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Ahí lo pueden ver en pantalla. Dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes, ¿qué van a venir? Falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Por esa razón, hermanos, cuando Pablo da instrucciones de elegir líderes, ancianos, pastores en las iglesias, en Tito 1:9 dice lo siguiente: debe ser alguien que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y finalmente, hermanos, Pablo nos advierte a que no nos dejemos enganchar por las filosofías de moda de nuestro mundo. Siempre ha habido filosofías, siempre ha habido ideologías. Siempre el mundo ha estado empujando para llevarte lejos de Dios. Pero Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice lo siguiente, lo leo en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, de la manera en que recibieron a Cristo como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Fíjate bien, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre de Él.
Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosará de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Chicos, no se dejen atrapar. El mundo te va a aventar su red y te va a querer atrapar con ideologías elocuentes. Y estamos viviendo en una sociedad, hermanos, donde ahora hasta es como un delito, una ofensa decir la verdad. Si yo te digo que 2 más 2 son 4, la sociedad de nuestro tiempo me va a decir que soy cincofóbico. Porque no digo que es 5. Y la sociedad quiere decir que es 5. A ver, si yo te digo que yo soy un niño de 4 años, ¿qué pensarías de mí? ¿Es falso o es verdadero? Pero me ofendes porque yo me autopercibo como un niño de 4 años. ¿Se da cuenta del disparate? Y si yo te digo que me siento güero, rubio y de ojo azul, ¿qué pensarías de mí? ¿Y me lo dirías? Bueno, Chuchi sí, sin duda. Te quiero mucho, Chuchis. ¿Se da cuenta de esos disparates? Pero increíblemente, hermanos, cuando esa misma autopercepción se usa con la sexualidad, nadie diga nada, porque es ofensivo e incluso hasta delincuencial. Poder decir algo que para todos es tan obvio. Ni soy un niño de 4 años, ni estoy güero y rubio y de ojo azul. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ni peso 50 kilos, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero que veas es que estamos en un punto de la sociedad occidental donde estamos ensalzando la mentira. Y para las nuevas generaciones cada vez es más difícil discernir lo auténtico de lo falso. Por eso, hermanos, voy a terminar ya con esto. Judas dice, yo cambié mi carta urgentemente porque me doy cuenta de este peligro de la fe falsa, de los falsos creyentes, de los falsos maestros, y no quiero que ignores que debes pelear ardientemente por tu fe. Esa fe nos fue una vez dada, está revelada en las Escrituras, y para poder pelear ardientemente debo conocerla, debo experimentarla y modelarla, y debo enseñarla a las nuevas generaciones. Enseña a tus hijos en la palabra. Papás que tienen hijos en escuela dominical, reciban esta exhortación. Hoy vi un poco de frustración, déjame decirlo así, en una de nuestras queridas maestras, que decía, es frustrante que los niños no aprendan sus versículos de memoria. Pero el niño no lo va a hacer. A ver, ¿tu hijo aprendió solo a lavarse los dientes? ¿Tu hijo aprendió solito a bañarse? ¿Tu hijo aprendió solito a leer y escribir? ¿Qué hubo que hacer? Enseñarle. ¿Tu hijo va a aprender la fe solito? ¿Va a abrir la Biblia? ¿Va a escuchar de las historias y de las grandes cosas que Dios ha hecho solito? No. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que formar tu hijo, tu hija, tú tienes que enseñarle la fe y para eso tienes que conocerla, tienes que modelarla y tienes que enseñarla. Y esa es la manera más ardiente, la manera más eficaz en que tú puedes pelear por tu fe. Si tú quieres proteger a tus hijos de toda esa presión social, ideológica que ahora tienen en la escuela,
¿Ya miraste los nuevos libros de texto? Y sin caer en teorías de la conspiración, ¿eh? ¿Ya abriste los libros de tus hijos de este grado? Hazlo. Y te vas a sorprender, porque el mundo sí está ideologizando, el mundo sí está formando a tu hijo para que vaya lejos de Dios. Entonces, hermanos, peleemos ardientemente por nuestra fe. Esa fe que nos fue una vez dada, que está en las Escrituras, que tiene poder para perdonar, tiene poder para reconciliar, tiene poder para restaurar, tiene poder para sanar, tiene poder para darnos una nueva vida. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando la fe es pirata? No produce esos frutos. Cuando la fe se adultera, cuando la fe se diluye, hermanos, es carente de poder, se vuelve en una religiosidad muerta, una religiosidad barata, que no demanda más que a lo mejor te sientes un rato el domingo y a veces en línea solo para calmar tu conciencia. La verdadera fe transforma, la verdadera fe mueve montañas, la verdadera fe nos lleva a vivir día a día siguiendo las pisadas de Jesús. Amén. Terminemos con una oración. Padre, en esta tarde, gracias por la oportunidad de comenzar esta nueva serie en la epístola de Judas. Y te suplicamos, Señor, que nos des discernimiento para poder discernir entre lo auténtico y lo falso. Señor, tú conoces a los que son tuyos y les has amado desde el principio y los has guardado en Jesucristo. Y Padre, nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Señor, por la fe y por tu gracia somos tus hijos, somos parte de tu familia, porque hemos creído en Jesús como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Padre, exhórtanos, Padre, anímanos, Padre, Señor, fortalécenos, Padre, Señor, sacúdenos para que podamos pelear ardientemente por nuestra fe. Que no seamos creyentes pasivos, que no seamos creyentes, Señor, que no muestran la gracia de Dios en sus vidas. Que podamos verte obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, porque tú eres auténtico, tú eres real. Danos una sólida identidad, porque ahí está la base de la autenticidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.